Algo que no veíamos en 50 años acaba de repetirse. La última vez que ocurrió, la mayoría de la gente entró en pánico y perdió todo su dinero, mientras un pequeño grupo se hizo rico en silencio durante generaciones. Hoy, esa misma combinación de eventos está ocurriendo otra vez. Y en 2026, las piezas encajan casi igual que entonces. La pregunta no es si está pasando, sino si vas a estar del lado que pierde o del lado que aprovecha la oportunidad. No estoy aquí para asustarte ni venderte nada. Voy a mostrarte los datos, a explicarte con detalle lo que ocurrió hace 50 años, lo que está pasando ahora, y que hicieron diferente los inversionistas que construyeron riqueza. Porque no eran los más inteligentes, eran los más preparados. Y cuando termine este video, tú también vas a ver lo que ellos vieron, y sabrás exactamente qué hacer hoy. Primero, necesitas entender esto. Existe una combinación económica extremadamente rara y peligrosa. Los economistas la llaman estanflación. Precios subiendo rápido, economía desacelerándose y mercado laboral debilitándose. Todo al mismo tiempo. Y lo más grave es que cualquier herramienta para arreglar un problema empeora los otros. Si bajas los tipos, sube la inflación. Si lo subes, la economía se hunde. Es un callejón sin salida. La última vez que Estados Unidos vivió esto fue en los años 70. Y hoy en abril de 2026, los mismos factores están reapareciendo. Déjame mostrarte la comparación paso a paso. Todo comienza en 1971. Nixon elimina el patrón oro. Desde ese momento, la Reserva Federal puede imprimir dinero sin límite. El gasto público se dispara, la oferta monetaria explota, y los precios comienzan a subir. Luego llega 1973, la guerra en Oriente Medio. La OPEP responde con un embargo petrolero. El petróleo se cuadruplica. Y como el petróleo afecta al precio de casi todo, la inflación se dispara. A finales de los 70, la inflación promedia más del 7% anual y llega a superar el 13%. La Reserva Federal intenta frenarla subiendo agresivamente los tipos. Para 1981, la tasa supera el 20%. Las hipotecas llegan al 18%. Pedir dinero prestado es casi imposible. El desempleo sube al 11% y la economía entra en recesión. Esa fue la cadena completa: impresión de dinero, crisis del petróleo, estanflación, subidas agresivas de tipos y recesión. Ahora, mira lo que está pasando hoy. Primer paso: impresión de dinero. Tras el COVID-19, Estados Unidos imprime billones para evitar un colapso. El balance de la Federación pasa de 4 a más de 9 billones. Cheques de estímulo, gasto masivo, oferta monetaria disparada. Resultado: inflación del 9,1% en 2022, la más alta en 40 años. Segundo paso: crisis del petróleo. A inicios de 2026, Estados Unidos e Israel lanzan acciones militares contra Irán. Irán responde bloqueando el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Esa quinta parte desaparece. El petróleo supera los $100. En un pico, llega a 141. La gasolina sube. El diésel sube. Y como el petróleo está en el costo de casi todo, todos los precios suben. Esto ya pasó en 1973. Y ahora está ocurriendo otra vez. Tercer paso: desaceleración económica y pérdida de empleos. En febrero de 2026, Estados Unidos perdió 92.000 empleos y el desempleo subió al 4,4%, mientras la inflación subyacente seguía en el 3%, por encima del objetivo del 2%. Edward Giardini elevó al 35% la probabilidad de un escenario de estanflación similar al de los años 70, una opción de 1 entre 3 de repetir el peor entorno económico en 50 años. Cuarto paso: la Reserva Federal está atrapada. Antes de la crisis del petróleo, se esperaban recortes de tasas en junio de 2026. Ahora, recortar con la inflación impulsada por el petróleo sería avivar el fuego. Subirlas podría empujar a una economía debilitada a una recesión total. El economista jefe del grupo CME lo resumió así: enormes déficits, inflación por encima del objetivo, bancos centrales intentando flexibilizar, y petróleo a $100. Es la misma situación imposible que hace 50 años. Por eso lo llamo un evento que ocurre cada 50 años. Los datos encajan pieza por pieza. Ahora, lo importante: ¿qué les pasó a los inversores la última vez? No olvides suscribirte y comentar si te está gustando el video. Me ayudas mucho. Continuemos.
Tres personas invirtieron $100 al mes desde 1971. La misma cantidad, resultados muy distintos. Alex, el primero, invierte en el S&P 500. Entre 1971 y 1981 aporta $13,200 y termina con unos 21,500. Pero la inflación acumulada fue del 124%. Su dinero creció un 60%, pero su poder adquisitivo cayó. Tenía más dólares, pero podía comprar menos. En términos reales, perdió terreno. Verónica, la segunda, guarda el dinero en una cuenta de ahorros. En los 70 las tasas llegaban al 8, 10 o 12%. Sus $13,200 crecieron hasta unos 20,000. Aún así, por debajo del mercado y muy por debajo de la inflación. Ni siquiera intereses altos protegieron del desgaste del valor real. Lucía, la tercera, es oportunista. La oportunidad visible en los 70 era el oro. Tras eliminarse el patrón oro, muchos compraron oro físico para protegerse de la devaluación. Si invertías $100 al mes entre 1971 y 1981, tus $13,200 se convertían en unos 45,500. Una rentabilidad del 245%, muy por encima del mercado, pero solo en esa década. Cuando ampliamos el horizonte a 20 años, la historia cambia. El inversor del S&P 500 que sigue aportando hasta 1991 termina con más de $133,000, superando la inflación acumulada del 236%. La paciencia gana. El inversor con cuenta de ahorros llega a unos $60,000. Triplica su dinero, pero pierde poder adquisitivo real frente al aumento de precios. El inversor en oro invierte unos $26,400 en 20 años y termina con unos $52,000. Apenas un 100% de rentabilidad en 2 décadas, prácticamente lo mismo que dejar el dinero en el banco. El gran ganador de la primera década termina último en el largo plazo. ¿Por qué motivo? Porque el oro no es una inversión productiva, sino un refugio emocional. Sube con el miedo, a la guerra, al dólar, a la inflación, y cae cuando ese miedo desaparece, como ocurrió cuando Paul Volcker subió los tipos por encima del 20% a principios de los 80. La inflación cayó, el dólar se fortaleció y el oro se desplomó. La lección es clara. Lo importante no es elegir el activo correcto del año, sino entender por qué sube, y cuando esa razón deja de ser válida. Esa es la trampa que muchos pueden repetir mirando hacia 2026. Y esto es crucial. Las amenazas económicas recuerdan a los años 70, pero las oportunidades no. En 1970 no existían la inteligencia artificial, la reconfiguración global de cadenas de suministro, la escasez de chips ni la transformación energética actual. Si te posicionas con una estrategia de 1973, perderás las oportunidades reales de 2026. ¿Dónde fluye el capital ahora? Según Citi Wells, tras la crisis del petróleo el dinero institucional se dirige a 3 áreas: energía, minerales críticos e infraestructura física de inteligencia artificial. Y una cuarta aún más importante. Número 1. Energía. Cuando el petróleo sube a 100, 120 o $140, las empresas que lo producen, refinan y transportan se benefician. En 2022, el sector energético subió un 65% mientras el S&P 500 cayó un 18%. En 2026 vemos condiciones similares, precios altos, oferta interrumpida y un Estados Unidos que ahora es el mayor productor mundial, lo que amplifica las ganancias del sector. Las empresas integradas, productoras y refinadoras, destacan por su estabilidad y capacidad de resistir caídas futuras. Número 2. Defensa y aeroespacial. Con un conflicto activo en Oriente Medio y presupuestos militares creciendo en Europa y Asia, los ingresos del sector defensa aumentan. Empresas de misiles, aeronaves y sistemas militares están recibiendo contratos masivos. Número 3. La infraestructura física de la IA. El gasto se está desplazando del software hacia la infraestructura que permite la IA. Centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración, semiconductores, cobre, tierras raras, transformadores y redes eléctricas completas. Todas las empresas de IA dependen de esta misma base física. Quien construya las palas y picos de esta fiebre del oro será recompensado. Bank señala que los activos reales ya superan al sector tecnológico en 2026. Número 4. Activos reales en general. Charles Henry advierte de un posible cambio estructural.
de activos en papel hacia activos físicos como energía, cobre, acero y minerales críticos. Durante 15 años se generó riqueza con software sin activos físicos. Si la economía física vuelve a dominar, todo el mapa de inversión cambia. Suscríbete para obtener más contenido que te ayude a generar riqueza real. Por aquí te dejo otro de mis videos que espero que te guste. Nos vemos en el próximo. Cuídate.